Don Luis Miguel, bienvenido a esta sala. El micrófono y la sala es suya. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar aquí, la verdad, tan temprano. Muchos, después de haber tenido una jornada bastante interesante el día de ayer, a la cual pude estar en diferentes momentos. Así que para mí es un placer estar acá con todos ustedes. Espero que les guste esta presentación. Voy a compartir pantalla. Y bueno, si bien recién hicimos una oración, me gustaría que en este momento hiciéramos compartiéramos una oración diferente. A Jesús le gustaba mucho alejarse para orar y lo hacía en medio de la naturaleza. Le gustaba mucho conectarse desde la serenidad de la naturaleza. Y en algún momento también le dijo a los apóstoles que lo hicieran, que se apartaran a la naturaleza y con la serenidad de la naturaleza oraran. Así que los invito a que compartamos estos minutos, no con los ojos cerrados, sino mirando la pantalla, mirando el video que les traigo les transmite en cuanto a la serenidad de la naturaleza, y desde ahí conecten y oren con el Padre para llevar este propósito de este día a buen término. Así que vamos a arrancar.
Bueno, espero espero que no se haya cortado mucho, porque a veces es difícil con los videos. ¿Se vio bien? No sé. Bueno, hermanos, ¿sí? ¿Se vio bien? Bueno, hermanitos, ¿qué pasó? ¿Dejé de compartir pantalla? Ah, ¿qué pasó? ¿Alguien me dejó de compartir? Sí, se oyó bien. Ok. Bueno, belleza, arte y espiritualidad. Cuando yo leí el documento 44 del libro de Urantia, realmente, que habla sobre los artesanos celestiales, yo empecé a sentir algo diferente. Dije, ¿esto qué es? O sea, hasta ese momento había creído que el arte era una cuestión de expresión humana y para de contar, pero cuando yo pude en el libro de Urantia entender todo el documento bueno, entender es un decir, pero cuando pude leer y comprender ese documento de los artesanos celestiales, yo dije, qué maravilla que el arte sea el idioma del universo, de alguna forma, ¿no? Y esa forma de anticiparse a la realidad, a una realidad espiritual hermosa, bella, de armonía, realmente me atrajo y caló muy hondo en mí. Tanto que en algún punto, cuando leí una frase del libro que decía que la felicidad máxima estaba en la búsqueda de objetivos valiosos, pues entonces ahí yo realmente dije, wow, ¿qué es lo que estoy buscando? Y entonces volvió a resonar en mí ese documento de los artesanos celestiales y dije, es por acá. o sentí ese es por acá. Y en ese sentido, eh, decidí que mi búsqueda de alguna forma, si la vida es eterna, como bien lo leía en el libro, iba a tener que pasar por ahí. Yo quería o quiero firmemente convertirme en un artesano celestial. Sé que tengo que hacer una carrera bastante complicada y que además me tienen que elegir de alguna forma, pero bueno, por ahora voy a tratar de hacer todo lo posible. Por eso les quiero hablar de belleza y arte y espiritualidad, porque de alguna forma, a través de mi experiencia leyendo el libro y desde esta resonancia que tengo con ese documento, realmente siento que el arte, la belleza y la espiritualidad son una gran combo, por decirlo así, es un gran combo y hay que prestarle atención. Entonces quiero compartirles esta presentación que he preparado para ustedes. Eh, Quiero, en primer lugar, también, pues obviamente ya haciendo la introducción, agradecerle a la UAI, agradecerle a Wilson, a Jenny, que han estado moderando este Urantiatón de una forma magnífica, han estado ahí con mucho servicio, mucho aguante. Quiero agradecerle también a todos los presentadores que de alguna forma han preparado sus presentaciones. Ayer vi muchas muy buenas, casi todas muy buenas, o sea, casi todas no, todas muy buenas. Pero digo casi porque no pude estar en todas, lamentablemente. Pero vi presentaciones fantásticas con mucha preparación de las personas que están exponiendo, con lo cual la verdad que aplaudo ese esfuerzo de cada uno de los expositores. Quiero agradecer también el intensísimo trabajo que tienen los traductores. La verdad que es un esfuerzo inmenso para ellos, es un desgaste tremendo, así que para ellos el mejor de los aplausos para mí por su servicio y su incondicionalidad, ¿no? Y por último, quiero agradecerles a ustedes, los lectores que se levantaron a esta hora para las latitudes que son bastante temprano. Quiero agradecerles que estén aquí presentes y que puedan disfrutar de eso, de esta presentación. Eh, bueno, cuando yo dije, bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a ser artesano celestial, listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dije, bueno, tengo que aprender a hacer arte. ¿Qué arte? Dije, música. Bueno, y dije, bueno, música, está bien. ¿Y dónde o cómo? ¿Por dónde arranco? Y dije, bueno, no, armé todo un plan estratégico para tratar de empezar a trabajar, ser artesano celestial, porque no tenía ni idea de tocar ningún instrumento ni nada. Y entonces dije, bueno, voy a,
voy a hacer lo que pueda y voy a generar un plan estratégico para hacer esto. Porque la frase decía, hay que buscar inteligente y entusiastamente el objetivo valioso. Entonces dije, bueno, hay que buscarlo inteligentemente, hice un plan estratégico y dentro de ese plan estratégico lo primero que hice fue conectarme con un DJ ahí en Colombia y ese DJ yo quería aprender a tocar y a mezclar. Lo primero que me deja esta experiencia cuando empecé a trabajar con él y empecé a entender todo esto del mundo de la música, es que me cambió el chip con respecto a cómo apreciar la música. Y ustedes dirán, wow, pero no, en realidad me hizo me dio un concepto muy sencillo que tiene que ver con el mundo del DJ y es la base rítmica. Me dice, usted de ahora en adelante ya va a dejar de escuchar música como música, ya no la puede escuchar como la percibía antes, sino que ahora tiene que empezar a entender los patrones por el cual esa música va. Y en esos patrones hay un patrón muy importante que es el 4x4 y es la base fundamental de la música electrónica. Pum, 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 pum. Y ese patrón lo tiene que absorber, lo tiene que entender, lo tiene que asimilar, lo tiene que entender en todas las melodías que escuche, sea cual sea el ritmo que tengan, para poder entender por dónde va el patrón de ese tema. Y entonces a mí me quedó eso muy grabado y empecé a tratar de trabajar en la percepción de ese ritmo, esa base rítmica en toda la música. Bueno, ese concepto de la base rítmica o de lo que me dijo el instructor de DJ que tenía en ese momento, es el concepto que yo les quiero también traer acá en esta presentación, porque de alguna forma nosotros, a partir del entendimiento de que el estudio de los valores es fundamental en la apreciación y en el conocer a Dios, nosotros tenemos que cambiar los conceptos que tienen que ver con estas cualidades supremas. Y dentro de ellas, la belleza es muy importante entenderla, el arte, cómo juega el arte y justamente cómo se vinculan la belleza y el arte con la espiritualidad. Así que, de alguna forma, este trabajo pretende que nos despertemos en ese nuevo significado, en ese mundo nuevo de significados de los valores, porque hay que trabajar ahí. Nos dice el libro de Urantia que cuando lleguemos al Padre, vamos a tener como un abrazo divino, dice, los peregrinos del tiempo culminarán con un abrazo divino del Dios viviente en el paraíso. ¡Fua! Y digo, abrazo divino, ¿ustedes se imaginan, se llegan a imaginar o se han preguntado cómo será estar frente al Padre? O sea, ¿cómo será nuestra interacción? ¿Cómo va a ser? Es casi imposible desde lo finito que somos tratar de entenderlo, pero de alguna forma, yo no sé, yo obviamente voy a ir, como siempre le digo a todo el mundo, voy a ir y lo voy a despelucar y le voy a sentar encima, lo voy a abrazar, o sea, y creo que va a ser un momento íntimo para cada uno, porque va a ser un momento íntimo para cada uno, pero no me lo llego a alcanzar a imaginar del todo. ¿Sí? Se costó un poco, ¿no? Bueno, no me lo llego a alcanzar a imaginar del todo. Entonces, lo importante es que mientras nosotros no podamos o viajemos vayamos en ese viaje al Padre, nosotros podamos trabajar en la comprensión de lo que significa el Padre, por lo menos, ¿sí? Y esa comprensión parte de entender las cualidades divinas que tiene Dios, ¿sí? De alguna forma, el libro nos dice que Dios es amor. Dios es amor. Y en el libro también nos dice que Dios es unidad. Y esos son dos pilares fundamentales para entender a Dios. Si nosotros pudiéramos, o sea, en el momento el libro nos dice que nosotros tratamos... Perdón, Luismi, error mío. Quise admitir a alguien y te puse mudo. Perdóname, por favor. No me pongas mudo, por favor. No pasa nada, Jenny, gracias. De alguna forma,
si nosotros llegáramos a pensar, o sea, el libro nos decía que nosotros podemos pensar al Padre desde lo finito, tratamos de comprenderlo desde lo finito a lo infinito, y Él nos ve desde lo infinito hacia lo finito, obviamente. Aprovechando este pensamiento de que lo podemos pensar desde lo finito, a mí me gusta pensar en ese momento en el que el Padre, y digo un momento porque no existe, en ese momento en el que el Padre estaba contenido y era uno, esa unidad era el Padre, solo el Padre, no había nada más. Eh, y de repito, es desde la perspectiva finita, obviamente que lo veo, pero ese Padre, digamos que es una unidad, y esa unidad es amor. Entonces, estos dos pilares fundamentales nos hacen entender que antes de cualquier otra cosa, Dios es unidad y es amor. Y esos dos fundamentos nos van a ayudar justamente a desentrañar un poco cuál es la cualidad del Padre. Porque si bien es cierto que Dios es amor, en el momento en el que Él crea o hace su creación o tiene su pensamiento de creación, ahora me muteé yo solo. Y en ese momento en el que Dios piensa en la proyección del universo entero, aparecen las cualidades supremas que componen al amor, ¿sí? Que igual son indisolubles, no podemos ver una sin la otra. Pero digamos que a partir de ese pensamiento o de ese pasito que no existió, ya sabemos, pero que a partir de ese entendimiento del amor, podemos entender que aparecen las cualidades supremas, que son realidades divinas. Y esas tres cualidades de la verdad, la belleza y la bondad son perfectamente coordinadas y unificadas en Dios. Es decir, que Dios es amor y a la vez están estas tres cualidades alrededor de Él. Y esas tres cualidades son interrelacionadas entre ellas. No podemos entender la una sin la otra. ¿Sí? Dice el libro, toda verdad material, filosófica o espiritual es a la vez bella y buena. Toda auténtica belleza, arte material o simetría espiritual es a la vez verdadera y buena. Y toda bondad genuina, ya sea moralidad personal, equidad social o ministerio divino, es igualmente verdadera y bella. Es decir, que hay una coordinación perfecta entre estas tres cualidades. Y en la medida en la que nosotros podamos ir hacia adelante en el entendimiento y en la comprensión de estas tres cualidades, podemos ir acercándonos hacia la unidad y hacia la comprensión de Dios que es amor. Ahora, obviamente el libro habla mucho de la verdad, la belleza y la bondad. Sin embargo, en aras de esta presentación, yo quiero hacer un foco especial en la belleza, para que la entendamos, así como me dijo el DJ, de una forma tal vez diferente a como tal vez la hemos acostumbrado a ver. Porque uno podría decir que la belleza, de alguna forma, tiene un concepto relativo de acuerdo a la apreciación de cada persona que lo ve, desde donde la ve. Pero la belleza en realidad tiene una base fundamental que nos permite entender la existencia de todo lo que nos rodea. La belleza más elevada consiste en ese panorama de unificación de variaciones que han nacido de la realidad armoniosa preexistente. ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir que antes de existir, ya existía una realidad armoniosa en el Padre. Y esa realidad armoniosa, de esa realidad armoniosa nacieron las variaciones de las que vemos hoy, de las que están a nuestro alrededor. Y esas variaciones las podemos ver a través de los ojos de la belleza. Fijémonos en la belleza desde la perspectiva no de hecho, no la belleza como el panorama de la unificación de todo lo que existe, sino también como la experiencia de la belleza. Y en la belleza como la experiencia la tenemos
en dos puntos, digamos, en dos grandes parámetros que a mí me parecen importantes. Por un lado, descubrir e integrar el discernimiento que nos da la belleza a través de comprender la bondad divina que existe dentro de la verdad. Esa es como la belleza máxima e ideal, ¿no? Es el descubrimiento de esa integración de la realidad. Todo lo que existe a mi alrededor está comprendido de verdad, belleza y bondad. Y la belleza nos ayuda a entender cómo están interrelacionadas la verdad y la bondad. Y por otro lado, la belleza nos permite, desde el punto de vista finito, desde nosotros como seres humanos, deberíamos percibirla como el reconocimiento intelectual, en primera medida, como el reconocimiento intelectual de la síntesis armoniosa del espacio y el tiempo, de lo que existe en el espacio y el tiempo, de todo lo que existe en el espacio y el tiempo. Esa síntesis tiene una armonía, tiene un patrón, y ese patrón hay que reconocerlo primero en la mente y después en el espíritu. ¿Está bien? Cuando yo reconozco esa síntesis armoniosa entre el espíritu, entre lo material y lo espiritual, entre lo espacial y lo temporal y lo eterno, entonces realmente yo estoy llegando a utilizar la belleza como un medio para poder apreciar esa realidad e integrarla hacia el conocimiento de estas cualidades supremas. Definitivamente, en ese camino, pues el misterio divino que existe, después de ese pensamiento en el que Dios dio y sacó la creación, vuelvo y digo, entre comillas, obviamente, porque sabemos que no existió, pero sí existió para nosotros desde lo finito. Bueno, existe ese misterio divino que existe justamente entre la gran diferencia que hay entre el creador y la criatura. Y es un misterio enorme, y es justamente en donde nosotros nos encontramos. Es a partir de ese misterio que nosotros podemos entender cómo estamos tan separados del creador. El libro dice que el creador no se nos da tan fácil, no porque él no quiera, sino porque la diferencia entre él y nosotros es tan grande, que es prácticamente imposible allanar todo ese camino. Y el libro nos cuenta que la belleza suprema justamente es ese drama de la unificación. Cómo se unen esos extremos, ¿no? Entre el creador y la criatura. Estamos tan lejanos, pero a la vez es el camino llegar a Él y Él llegar a nosotros. El hombre en vías de encontrar a Dios y Dios en vías de encontrar al hombre. ¡Qué belleza! O sea, ahí es donde podemos realmente nosotros apreciar la belleza desde el punto de vista de la unificación de contrastes, desde la unificación de cómo el Padre nos tiende la mano y cómo nosotros le tendemos la búsqueda hacia Él, ¿no? Y vamos tratando de llegar hacia Él. Pero no es una tarea fácil, no es una tarea fácil. Muchas personas o muchos seres sienten que existe aislamiento, que estamos aislados. De alguna forma, este año sabemos mucho de aislamiento y comprendemos en Urantia mucho más de lo que es el aislamiento. Para mí, por ejemplo, esta experiencia de la pandemia me ayudó a entender mucho más el aislamiento que tiene o la cuarentena que sufre Urantia en el universo, ¿no? En el universo local, a partir de la rebelión de Lucifer. Pero es muy interesante pensar que la gente, desde su falta o desde su naturaleza, empezando su naturaleza material, se siente de alguna forma desamparada, se siente de alguna forma como distanciada de Dios, como que Dios no está tan cerca, tan fácil. Y es así como se ve en este arte, donde vemos a esa persona ahí, pareciera que está en aislamiento, pero la verdad es que no existe el aislamiento. Ninguna cosa ni ser existe ni vive en aislamiento. Todo es unidad. Todo es unidad. Dios es unidad. Por lo cual, por más que nosotros nos sintamos que estemos en ese espacio donde no hay nadie, absolutamente nadie, existe algo alrededor
en donde nosotros estamos justamente contenidos y de alguna forma eso ya es parte del todo. Es decir, que ya yo nunca voy a estar realmente solo. Lo que necesito es poder llegar a apreciar esas verdades de que yo no estoy solo y necesito apreciarla desde el punto de vista de lo que yo puedo, ¿no? Y desde ese punto de vista, el arte juega un rol fundamental. Nuestro amigo Garitón es un gran artista, yo lo admiro muchísimo por el arte que hace, porque me silenciaron. Bueno, el arte de Garitón nos hace anticiparnos un poco a esa belleza de la realidad morontial, ¿no? Y justamente en el arte, el hombre encuentra de alguna forma un intento, una expresión, una forma de unificar los contrastes que existen. Yo entendí el arte a partir del libro, entendí el arte como realmente como una cuestión de unificación de contrastes. Como yo una las cosas que tengo alrededor, estoy haciendo arte porque las estoy unificando. Y esto pasa no solo en la vida artística, sino en la vida espiritual. Como yo una mi manifestación de la materia, la mente y mi espíritu, estoy construyendo mi propia obra de arte. Yo soy el propio artista de mi propia obra, de la cual el Padre es el artista del artista. Con lo cual, la belleza y el arte empiezan a tener una relación que nos ayuda mucho a entender y a podernos acercar a esa unificación de contrastes que tenemos que entender para poder saber que estamos en un Padre que es unidad. Es unidad. El arte resulta del intento del hombre de escapar a la falta de belleza en su medio ambiente material. El hombre de por sí, como yo decía, el arte yo lo dejé de ver como algo humano y lo pasé a entender como algo que realmente hace parte del universo justamente porque es el brazo derecho de la belleza. Pero no necesariamente el arte lo comprendemos bien los seres humanos, porque el libro nos dice que muchas veces cuando pensamos en el arte, lo pensamos desde el punto de vista de los burdos intentos artísticos del hombre por expresar la realidad. Sin embargo, hay en el hombre algo que intenta buscar belleza, que empieza a jugar con los contrastes e intenta buscar belleza. Y muchas veces lo logra, muchas otras veces no. También depende del patrón que yo tenga adentro y de mi percepción real de la realidad por la cual yo expreso ese arte o comprendo ese arte, ¿no? El arte, nos dice el libro, es morontia mortal. Y es decir, que el arte está entre el hombre material y el hombre espiritual. Por eso es tan poderoso, porque de alguna forma nos ayuda y nos acerca al entendimiento de la realidad suprema o de la realidad espiritual a partir de nuestra experiencia mortal. Está en ese nivel en donde nosotros podemos apreciar lo material, pero discernir lo espiritual. Entonces, es muy importante entender que nosotros no estamos solos, es decir, el arte está ahí para nosotros. Es parte de la belleza patrocina el arte y de alguna forma ese arte es esa forma en la cual yo percibo la realidad. ¿Ustedes se acuerdan del árbol de la vida? Bueno, encontré este arte de alguien y me sorprendió porque dije yo, estaba buscando un árbol de la vida y encontré este árbol y me di cuenta además que alrededor de él están 3 círculos concéntricos de árboles y tiene el tamaño tal vez que necesitaban Adán y Eva para poderse alimentar. Ahí se las dejo. Pero el tema es que el arte nos induce a la contemplación de realidades espirituales y de los valores universales, es decir, de la verdad, la belleza y la bondad. Tenemos que trabajar en nuestra propia comprensión del arte, pero no desde el punto de vista artístico netamente, sino desde el punto de vista del nivel cosmológico de pensamiento que nosotros podemos desarrollar
a partir del arte, a partir de la belleza, de la comprensión de la belleza y el arte. ¿Cuáles son esos niveles cosmológicos de pensamiento? En primer lugar, la curiosidad, esa sed de armonía y de belleza. La armonía está ahí, yo tengo que buscar el patrón, pero tengo que encontrarlo, saber reconocerlo. Y ahí aparece la apreciación estética, porque cuando yo amo lo que es bello, de todo lo que existe en creativo, estoy realmente conectando con esos patrones universales que me hacen entender de alguna forma la realidad de una forma diferente, unificada. Y por último está la sensibilidad ética, que tiene que ver con el sentido de la idoneidad, y es ahí donde el arte pasa al nivel del concepto, del sentido de la apreciación de los valores. Entonces no nos circunscribimos, me salió, no nos circunscribimos a específicamente la expresión artística del hombre, sino que entendemos que el arte es fundamental en el universo para poder desarrollar la cualidad de la belleza, comprenderla y acercarnos de alguna forma al Padre. Dios de alguna forma nos brinda la capacidad de estar conectados y esa posibilidad nos la da de acuerdo a cómo cada uno de nosotros puede entender la realidad. Entonces, Él se manifiesta con nosotros y se manifiesta desde lo espiritualmente según nuestras capacidades y nos muestra la verdad, la belleza y bondad desde nuestras capacidades. Por eso me gusta reflejar en esta figura el Padre y el Hijo, porque de alguna forma el Padre siempre cuida al Hijo y sabe transmitirle de alguna forma lo que el niño puede saber. Así mismo es el Padre con nosotros, nos va soltando de a poquito las cosas que nosotros necesitamos aprender y saber para poder entender. Lo que sí es cierto es que si nosotros trabajamos en esa comprensión de la espiritualidad a partir de la verdad, la belleza y la bondad, de tratar de entender al Padre a partir de estas cualidades supremas, de tratar de discernir cómo esas cualidades se manifiestan en nosotros, aparecen estos frutos de la divinidad en donde realmente podemos sentir que hay algo diferente en el universo y que somos parte de él. Y que todo lo que vemos a nuestro alrededor está conectado. Y es ahí donde nosotros podemos manifestar el amor como una realidad que realmente es plausible dentro de nuestra vida aquí y ahora. El gran llamado que tenemos, el gran llamado que nosotros tenemos como lectores, o por lo menos para mí desde mi óptica, será que no será para todos, seguramente, pero el gran llamado que yo siento está designado en el libro cuando dice que digamos que el desafío está en aquellas personas que se atrevan a generar una nueva filosofía de vida a partir de los conceptos de verdad, belleza y bondad. Y que si yo realmente integro eso en mi vida, esa visión, esa nueva forma de hacerlo, realmente repercutirá y atraerá al hombre, ¿no? Entonces, yo siento que el llamado nuestro es a que hagamos cosas. Ahora estamos en un grado de entendimiento del libro, justamente estos espacios son fundamentales para comprender y seguir trabajando en el libro. Yo llevo 22 años leyéndolo y sigo estudiando y sigo estudiando. Pero nuestro paso está para hacer un poquito más, tal vez. Aquellos que sientan este llamado, como yo lo he sentido, tal vez tengamos que trasladarnos un poco hacia nuevas formas de hacer las cosas. Y desde ese sentido, creo que, como lo decía Chris de algún modo, este año ha sido bastante poderoso en términos de unificación de estas posibilidades virtuales donde nosotros de alguna forma nos entendemos, nos vemos y podemos de alguna forma compartir más, entender más el libro. Pero de alguna forma también tenemos una responsabilidad como ciudadanos cósmicos y es tratar de empujar el mundo, el planeta y nuestro propio ser hacia, hacia la luz y la vida, ¿no? Que hay muchas iniciativas que hoy en día están trascendiendo digamos, el rol del lector normal del libro de Urantia. Y dentro de esas experiencias, por ejemplo, yo les quiero mostrar Soul Arts. ¿Qué es Soul Arts?
Bueno, ¿ustedes se acuerdan que hubo un hackathon hace poco, en verano hubo un hackathon? Bueno, el hackathon fue una iniciativa que buscó un grupo excelente que hoy en día se va a convertir en Urantia Together. El próximo año se va a lanzar como una plataforma, la plataforma que lanzó el hackathon. Pero fue una iniciativa en la que se buscaban soluciones prácticas, viables y concretas al tema de la pandemia y de alguna forma para que nosotros nos saliéramos del rol de lectores y también pudiéramos actuar en el mundo y hacer cosas que puedan trascender al mundo. Bueno, en ese hackathon nosotros tuvimos una participación, se armaron diferentes grupos, para los que no estuvieron, se armaron diferentes grupos. Nosotros armamos un grupo que se llamó King Six. Estos son los miembros, son todos lectores del libro y de alguna forma hicimos una conexión tan bonita, unificamos todos nuestros contrastes y realmente tenemos realmente tenemos un grupo, perdón, me está avisando que ya casi tengo que parar. 15 minutos. Sí, está bien. 15 minutos para presentación y preguntas. Sí, ya igual estaba. Este grupo, la verdad que nos unimos, casi ninguno nos conocíamos con otros y de verdad que hemos hecho un equipo muy bonito que ha trabajado sobre los desafíos que nos planteó la Urantia Hackathon. Y dentro de ese proyecto, realmente lo que nosotros hicimos, más allá de todo, fue generar un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo, no importa quién puede, quién no puede, cómo se reúne, lo que sea, ha permanecido incólume porque de alguna forma compartimos nuestra hermandad y compartimos nuestra espiritualidad. Nosotros tuvimos que trabajar en un desafío en el hackathon acerca de cómo poder acercar a la gente que está espiritualmente aislada a través del arte, justamente. Y bueno, es ahí donde nosotros trabajamos en SoulsArts y estamos trabajando actualmente en SoulsArts, que es una comunidad que conecta el arte y la espiritualidad. Hemos venido desde el hackathon, desde lo que terminó, seguimos trabajando y de alguna forma corresponde a este llamado que les digo. Y lo estamos haciendo centrados, como lectores de Urantia, lo estamos haciendo centrados en la verdad, belleza y bondad, pero de alguna forma lo que buscamos es ampliar esta perspectiva a una comunidad que no solamente esté supeditada a lectores de libros, sino que esté supeditada a todo el mundo. Porque cuando vos entendés el arte, cuando vos compartís el arte, los valores que hay detrás del arte, compartís de alguna forma la visión de la espiritualidad. Entonces, esa posibilidad, creemos que sería muy viable si nosotros tenemos una comunidad que conecte el arte y la espiritualidad. Estamos trabajando en ella, todavía nos falta mucho, pero nuestro propósito básicamente es acercar a las personas a través de arte espiritual, para que tengan la posibilidad de desarrollar su percepción espiritual, que entiendan que existe una realidad espiritual, que puedan empezar a desarrollarse en esa realidad espiritual y que además eso repercuta en un crecimiento espiritual, ¿no? Y esto en un lugar vinculante donde todos podamos estar juntos, ¿no? Esta iniciativa es una correspondencia a lo que es el llamado que yo les estoy diciendo, donde no necesariamente tiene que ser esta iniciativa, cada uno puede tener la suya dependiendo de lo que le resuene, pero lo que los invito es a que busquen esa resonancia en diferentes proyectos en los cuales ustedes puedan construir a partir de su realidad, de su entorno, una unificación de contrastes que les permita apreciar esos valores, pero además ser parte de ellos, ser parte de la aventura del Supremo. No hay nada más mágico que saberse instrumento del Padre, que trabajar para Él. Así que esta es por ejemplo, una presentación que queríamos hacer justamente con el equipo para presentarles SoulsArts a la comunidad de Urantia. Vamos a seguir trabajando en ella y necesitamos hoy en día voluntarios. La gente que quiera involucrarse con nosotros puede hacerlo. Pueden escribirnos a ese mail o pueden contactarme, por ejemplo, a mí en ese WhatsApp. Pueden hacerlo y pueden vincularse con nosotros. En este momento estamos necesitando voluntarios que quieran, que les guste el arte, que les apasione, que sean lectores del libro y que de alguna forma nos ayuden a generar un focus groups para poder
trabajar un poco en el perfil de SoulsArts. Entonces, si les interesa, si les llama, si les gustó esta presentación, si, además de poner un unito después, como decía Wilson, contáctenos. Ya va fresco. Las personas, las personas estamos súper abiertos a conformar un equipo que lleve esta idea de SoulsArts al mundo, ¿no? Entonces los invitamos a que hagan parte de él a través de conectarse con nosotros. Tomen nota, contáctense con nosotros y vamos a seguir trabajando juntos. Y no quiero dejar de terminar mi presentación con otras dos invitaciones, sobre todo para esta comunidad iberoamericana. Una tiene que ver con el foro de lectores del libro de Urantia. Hace muchos años se formó un foro de lectores de habla hispana y en él se vertieron una cantidad de comprensión, de estudio, de trabajo. O sea, los lectores en el momento en que no habían redes sociales ni nada, los foros eran llamados a ser como la forma de vincularse virtualmente con otros. Y en ese foro de lectores del libro, del cual soy moderador y fui moderador durante mucho tiempo, realmente podemos encontrar un lugar, un espacio de estudio muy enriquecedor. Y creemos, y es nuestra posibilidad de tratar de reactivarlo lo mejor posible. Por eso también uno de los llamados que también les hago es a conectarse con el estudio desde el foro de lectores, porque es muy importante. Desde ahí encontramos gente muy que conecta con el libro, quiere estudiarlo y la lectura o el estudio desde un foro es diferente. Yo sé que las redes sociales de alguna forma nos arrojaron fuera de los foros, pero nunca es tarde para volver a ellos, porque se siente diferente cuando tú te sientas a leer realmente sobre la espiritualidad, la belleza, la bondad, todos estos aspectos que el libro nos revela desde un foro. Así que los invito a que se inscriban, los que no están inscritos, a que lo hagamos parte de la comunidad iberoamericana para que realmente sea un foro poderoso donde intercambiemos permanentemente ideas y conceptos alrededor del libro. Otro llamado otro llamado de acción tiene que ver con otras iniciativas que hay por ahí. Y esta es una que es maravillosa, Radio Urantia, sé que también hay otra que se llama Urantia TV, o sea, hay muchas manifestaciones y llamados desde el cual podemos participar y que tienen que ir más allá desde la lectura y la comprensión del libro. Primero está bien trabajar en ello, pero después también la realidad tiene que ser acción, ¿no? Y es ahí donde podemos participar. Entonces, desde Radio Urantia también hay gente que puede participar y puede vincularse a la radio. Y por último, para terminar mi presentación, quiero invitarlos a... no pudimos, lamentablemente por la pandemia, hacerlo presencial, pero sin duda alguna va a ser un encuentro espectacular cuando el próximo abril 2021 tengamos virtualmente el Congreso de la Asociación Internacional. Los chicos, yo sé que ni les pregunté ni les pedí permiso para mostrar esto, pero los chicos de Perú están trabajando inmensamente desde hace mucho rato en tratar de concretar este esfuerzo para vivir esto. Y tiene este tema muy bonito que tiene que ver con la ciudadanía cósmica, algo que nos habló Olga ayer de una forma espectacular. Así que los invito a que se conecten, a que participen, a que busquen las formas de poder conectar con las múltiples cosas que tenemos para poder trabajar en pos de, no solo de nuestro crecimiento espiritual, sino en pos de la unificación del todo en el Padre. Bueno, no siendo más, les agradezco muchísimo la atención, el estar acá. Para mí es un placer. Y pues nada, quedan atentas las cosas para cuando quieran conectarme o lo que sea. Espero les haya gustado. Oh, wow, Miguel, lo felicito. Qué buena presentación, muy sereno, muy preciso. Y sí, lo aplica. Todo lo que usted está poniendo lo está aplicando en lo exquisito de esas presentaciones. El arte que le pone usted en cada gráfica, donde le pone el mensaje propio. Quería pedirle el favor que ese video que usted presentó al principio nos lo pudiera compartir para ponerlo en las horas de los 10 minutos de descanso que vamos a tener cada 2 horas. ¿Sí? Perfecto, claro que sí, claro que sí.
todos van a tener la grabación de esta presentación tan bonita. Algo que me llamó mucho la atención y que también veo coherente con lo que usted está haciendo o lo que ustedes están haciendo, un llamado a una nueva y atrayente filosofía, una nueva creación, como si la que existe no sirviera, no, es complemento, es hacer realidad con sus propias creaciones. Y este proyecto que ustedes tienen de arte espiritual con Soul Arts, oye, chéverísimo, qué bueno, porque es ahí por a través de la expresión del arte, ¿sí? Que nosotros nos podemos conectar con esa divinidad. Es una forma de oración, es una forma de expresión del amor. Qué bien, Luis, lo felicito. Qué Gracias, Wilson, gracias. Bueno, si me permiten, quisiera traducirle a Luis una pregunta del chef Waters. O no sé si Luis Mila... No la estoy viendo, leer. no la estoy viendo. Bueno, es una pregunta para ti. Dice, ¿cómo experimentas diariamente una vida artística, vivir artísticamente, cuando estás haciendo tus actividades comunes, ordinarias? Una traducción al español de mi libro, Viviendo en la belleza, en la verdad, la belleza y la bondad, estará disponible el año que viene. El libro muestra un camino para compartir las verdades reveladas de un modo que está abierto a una audiencia más amplia. Ahí está el link. Esa es la pregunta, ¿cómo lo haces en la vida diaria? Bueno, justamente creo que una de las grandes tareas que nosotros tenemos es desarrollar la conciencia espiritual. Y no es fácil porque nosotros tenemos un mecanismo electroquímico que de alguna forma corresponde a la inercia material de nuestra realidad material. Entonces es difícil estar pensando en el día a día, pero además estar completamente conectado con la verdad, la belleza, la bondad todo el tiempo. Por eso, muy interesante, me voy a leer el libro de Jeff y le recomiendo a todos que nos lo leamos. Pero de alguna forma lo importante aquí es desarrollar espacios de meditación y de contemplación donde nosotros conectemos con el Padre, donde nosotros podamos, ayer yo escuchaba también a Jenny en algún momento, tenemos que hacer reflexión de lo que sucede, tenemos que parar un momento y conectar con el Padre, poder pasar de alguna forma por el tamiz de las experiencias que tenemos, pasarlas por el filtro de qué es belleza, qué tiene de bello esta experiencia que estoy viviendo, qué tiene de bello, qué tiene de verdad y qué tiene de bueno. Es un gran filtro que nos ayuda a entender un poco y a dimensionar un poco cómo las cosas que a nuestro alrededor parecen tan simples están conectadas o no con estos patrones de armonía preexistentes que existen en el Padre. Entonces, de alguna forma, que yo me dedique siempre a tener un espacio, si lo puedo hacer en el momento, perfecto, pero si no lo puedo hacer, tengo que buscar el espacio, la serenidad que nos decía el maestro que puedo encontrar en la naturaleza para conectarme, ¿no? Así que es fundamental porque es ahí donde nosotros podemos conectar con el espíritu del Padre, con el ajustador del pensamiento, podemos conectar con el espíritu infinito, con el espíritu de la verdad. Es ahí donde nosotros podemos trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón para el desarrollo de nuestra alma. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, hay más preguntas de Luis, pero según el acuerdo que tuvimos, era darle 55 minutos para poder darle espacio en 2 horas a los... Entonces, por favor, en el chat hay una pregunta de Pablo Miseli. Por favor, ayuden a contestar. No, yo a ese no le respondo. No. De todos, Hágame el de favor, todos, hágame el favor y a todos responde les a su gran respondo, pero ese amigo. no. A su Pablito gran amigo, querido, por ahí te favor, conteste. respondo. Y a todos los que, por favor, preguntas en el chat, que Luis se va a encargar de... Y para cerrar con Luis, por favor, un 1. Si les gustó la conferencia, digámosle a Luis, Luis, 1. Y si las palabras que ustedes tengan para él, de verdad que son 1 de unidad. bienvenidas. Felicitaciones, Luis. Gracias. Qué chévere. Bendiciones, hermanitos. Bendiciones para todos y que el Padre siempre los bendiga.